Hola, buenas tardes y bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy os voy a traer un invento que me parece súper interesante, así que espero que os quedéis hasta el final del vídeo porque lo que vamos a ver es algo completamente revolucionario. Estamos hablando de un generador eléctrico portátil, capaz de generar energía en cualquier sitio, capaz de generar energía sin una fuente externa de movimiento y de una manera permanente y además de limpia. Estamos hablando de un generador electromagnético en estado sólido. El invento en cuestión lo que trata es de eliminar la necesidad de efectuar un movimiento giratorio para producir electricidad. Hasta ahora todos sabemos que para producir electricidad hacen falta unos imanes y hacen falta unas bobinas, y al girar estos sobre las bobinas o viceversa se produce una corriente eléctrica. Bien, este invento pretende eliminar el movimiento y conseguir un aparato sin partes móviles, un generador de estado sólido que produzca electricidad de manera permanente. Y además lo hace con elementos muy fáciles de encontrar y con una construcción relativamente sencilla. Lo que voy a hacer a continuación es leer parte de la patente de este aparato y después vamos a explicar sus partes y cómo se podría construir. Este aparato se publicó en el año 2006 por Graham Gunderson y es un generador eléctrico de estado sólido. El generador eléctrico de estado sólido, que incluye al menos un magneto permanente magnéticamente acoplado a un núcleo ferromagnético con al menos un hoyo penetrado en su volumen. Estando el hoyo y el magneto colocados de modo que el hoyo intercepta el flujo magnético del magneto permanente. Un alambre pasa a través del hoyo, penetrado en el volumen del núcleo ferromagnético, para interceptar el flujo magnético en movimiento, induciendo así una fuerza electromotriz de salida. Un voltaje variable aplicado a la primera bobina provoca movimiento en el flujo magnético dentro del núcleo, con respecto al hoyo, induciendo así fuerza electromotriz en el alambre que pasa a través del hoyo. La acción mecánica es así sintetizada sin el uso de partes móviles. Esto que acabo de leer es un abstracto de esta patente en el que nos explica básicamente en qué consiste este invento. Vamos a pasar ahora a seguir leyendo el historial. Este invento se refiere a un método y aparato para generar electricidad usando medios de estado sólido. Se sabe desde hace mucho que un campo magnético móvil genera fuerza electromotriz o voltaje en un alambre. Cuando el alambre se conecta a un circuito cerrado, una corriente capaz de desarrollar un trabajo circula por el circuito debido a la fuerza electromotriz inducida. También se sabe que en ese circuito cerrado se produce un campo magnético secundario, cuya polaridad se opone al campo magnético primario, el cual indujo la fuerza electromotriz original. Tal oposición crea repulsión conforme un magneto móvil se acerca al circuito cerrado y atracción conforme se le aleja. Ambas acciones tienden a detener el avance del magneto móvil, causando que el generador actúe como freno magnético, cuya magnitud es en proporción directa a la cantidad de corriente producida. Históricamente, para vencer esta fuerza de freno dentro de los generadores se ha usado motores de combustión, presas hidroeléctricas y turbinas de vapor. Se requiere una gran cantidad de energía mecánica para producir grandes cantidades de electricidad, ya que la fuerza de frenado es generalmente proporcional a la cantidad de electricidad que se genera. Durante mucho tiempo se ha necesitado de un generador que reduzca o elimine la consabida fuerza frenadora magnética al tiempo que se genera electricidad útil. La necesidad de fuentes de energía económicas y renovables sigue siendo urgente. Cuando los campos magnéticos dentro del generador se mueven por medios distintos a los mecánicos, se puede entonces producir electricidad sin consumir recursos naturales limitados, es decir, mucho más económicamente. Se sabe desde hace tiempo que el magnetismo dentro de un magneto permanente se debe a una corriente eléctrica que gira dentro de los átomos ferromagnéticos de ciertos elementos y que persiste indefinidamente de acuerdo a bien definidas reglas cuánticas. Esta corriente atómica envuelve cada átomo provocando que cada átomo emita un campo magnético,
como un electromagneto en miniatura. Esta corriente magnética no existe solo en los magnetos, también existe en el hierro metálico ordinario y en cualquier aleación metálica que pueda ser magnetizada, es decir, cualquier material que exhiba ferromagnetismo. Todos los átomos y los metales magnéticos contienen tales electromagnéticos atómicos cuánticos. Básicamente lo que nos está diciendo este texto es que para que un imán sea un imán, básicamente dentro de cada átomo existe un pequeño imán. Esto es algo que en principio nos tenemos que creer, es una hipótesis teórica. Nosotros la damos por válida y continuamos con la lectura de la patente. En algunos materiales ferromagnéticos, la orientación de cada eje electromagnético atómico es flexible. La orientación del flujo magnético tanto interno como externo al material pivotea fácilmente. Tales materiales se conocen como magnéticamente suaves debido a tal flexibilidad. Los materiales de los magnetos permanentes se les conoce como magnéticamente duros. El eje de orientación de cada átomo es fijo dentro de una estructura cristalina rígida. El campo magnético total producido por estos átomos no se puede mover fácilmente. Esto alinea los campos de los magnetos ordinarios permanentemente, de ahí el nombre de permanentes. El eje del flujo de corriente circular de un átomo ferromagnético puede dirigir el eje del magnetismo dentro de otro átomo ferromagnético a través de un proceso conocido como intercambio de spin. Esto da a un material magnéticamente suave como el hierro la útil habilidad de apuntar, enfocar y redirigir el campo magnético emitido por un magneto permanente o magnéticamente duro. En esta invención, el campo rígido de un magneto permanente es conducido dentro de un material magnético suave y magnéticamente flexible. La ubicación aparente del magneto permanente, observada desde distintos puntos dentro del material magnéticamente suave, efectivamente se mueven, vibran y parecen cambiar la posición cuando la magnetización del material magnéticamente suave es modulada por medios auxiliares. Por medio de esto, el movimiento recorrido para generar electricidad puede ser sintetizado dentro de un material magnéticamente suave sin que se requiera movimiento físico o la aplicación de una fuerza mecánica. La presente invención sintetiza el volumen virtual de los magnetos y sus campos magnéticos sin la necesidad de acción mecánica o partes móviles para producir el generador eléctrico aquí descrito. La presente invención describe un generador eléctrico donde el freno magnético conocido como expresión de la ley de LED no se opone a los medios por los cuales se hace mover la energía del campo magnético. El movimiento magnético sintético se produce sin resistencia mecánica o eléctrica. Este movimiento magnético sintético es auxiliado por las fuerzas generadas de acuerdo a la ley de LED para producir aceleración en el movimiento magnético sintético en lugar del freno magnético común a los generadores eléctricos mecánicamente actuados. Debido a esta novedosa interacción magnética, el generador estético de estado sólido de la presente invención es un generador robusto, que requiere solo una pequeña fuerza eléctrica para operar. En definitiva, lo que acabamos de leer es una explicación teórica de cómo va a funcionar el aparato y de cómo podemos vencer las leyes de LED haciendo que jueguen a nuestro favor. Realmente podría parecer algo muy complicado, pero cuando veamos los dibujos nos vamos a dar cuenta de que en realidad es un invento extremadamente sencillo y que su implementación no es para nada complicada. Vamos a ver ahora algunos dibujos. En este en concreto que estamos viendo es una versión 3D de este aparato, la figura número 1, en la que sin muchas explicaciones está claro que hay 8 imanes, unos apuntando con la cara a norte, hay un núcleo de ferromagnético y 2 bobinados. En realidad hay un bobinado y el otro puede ser un bobinado o un solo cable, porque puede atravesar una o varias veces los agujeros. Estamos hablando del bobinado número 5. Realmente, como se ve, como se aprecia en la imagen, es realmente sencillo. El invento no presenta una gran complicación. Asimismo, no tiene partes móviles. Estamos hablando de que algo que una vez que se construye es fijo, no se va a mover. No va a haber ninguna parte del invento que se mueva. Con lo cual, estaríamos hablando de un aparato que puede durar prácticamente hasta que dure
la fuerza magnética que tienen los imanes. Vamos ahora a seguir leyendo un poco más de este invento y vamos a ver qué es lo que dice de la figura número 1. Bien, esta figura representa un magneto permanente, la figura número 1, en su polo norte apuntando hacia adentro, hacia el núcleo ferromagnético suave del aparato. Similarmente, el número 2 indica magnetos permanentes, preferiblemente del mismo tamaño, forma y composición, con sus polos sur apuntando hacia adentro, hacia el lado opuesto, o superficie opuesta del aparato. Las letras S y N denotan estos polos magnéticos en los dibujos. Otras polaridades magnéticas y configuraciones pueden usarse con éxito. El patrón mostrado solo ilustra un método eficiente para agregar magnetos al núcleo. Los magnetos o imanes pueden ser de cualquier material magnético polarizado. En orden descendiente de efectividad, los más deseables materiales para magnetos permanentes son de neodimio, cobalto samario, aleación de aluminio, níquel, cobre o cerámica, bario, estroncio o ferrita, plomo. En definitiva, los mejores imanes son los de neodimio, que son muy fáciles de encontrar y de comprar a través de Internet. Un factor determinante que determina la composición del material de un magneto permanente es la fuerza del flujo magnético de dicho material. En un arreglo de la invención, estos magnetos pueden ser sustituidos con uno o más electromagnetos que produzcan el flujo magnético requerido. En otro arreglo de la invención, una sesgada corriente continua superimpuesta puede ser aplicada al alambre de salida para generar el flujo magnético requerido, reemplazando o aumentando los magnetos permanentes. En definitiva, podemos usar imanes, electroimanes o una mezcla de ambos, ya que este invento se puede hacer de diferentes formas. El número 3 del dibujo señala el núcleo magnético, y esto que vamos a leer ahora es importante. El núcleo es un componente crítico del generador. Este núcleo va a determinar la capacidad de salida, el tipo óptimo de magneto, la impedancia eléctrica y el rango de frecuencia operacional. El núcleo puede tener cualquier forma, estar compuesto de cualquier material ferromagnético o ser formado por cualquier proceso, sintetizado, casting, aglomerado adhesivo, devanado de cinta, etc. Un amplio rango de formas, materiales y procesos se conocen en el arte de hacer núcleos magnéticos. Aleaciones nanocristalinas, manganeso y ferritas de zinc, al igual que ferritas de cualquier elemento adecuado, incluyendo cualquier combinación de ferritas magnéticamente duras o suaves, metales en polvo y aleaciones ferromagnéticas, laminaciones de cobalto y hierro, y acero eléctrico de hierro silicona. Cualquier de estos materiales puede ser usado para fabricar el núcleo magnético. Esta invención usa con éxito cualquier material ferromagnético mientras funcione como se asegure. En un arreglo de la invención, y para propósitos ilustrativos, se muestra un núcleo toroidal circular. En otro arreglo de la invención, la composición puede ser hierro en polvo adherido, comúnmente disponible de muchos fabricantes. Nosotros, cuando fabriquemos el toroide, probablemente lo vamos a hacer con polvo de hierro compactado con un aglomerante. Bien, independientemente del tipo de núcleo que se use, este se prepara con hoyos, a través de los cuales puedes pasar los alambres. Los hoyos son taladrados o perforados para penetrar en el volumen ferromagnético del núcleo. El núcleo toroidal 3 mostrado incluye hoyos radiales, apuntando hacia un centro común. Si, por ejemplo, se insertan varillas duras a través de estos hoyos, las varillas se encontrarán al centro del núcleo, produciendo la apariencia de una rueda de bicicleta. Si se usa un núcleo rectangular o cuadrado, entonces los hoyos estarían preferentemente paralelos a las caras planas, provocando que las varillas formaran una rejilla de cuadrados conforme se cruzaran las varillas en la ventana interior del núcleo. Aun cuando en otros arreglos de esta invención estos hoyos pudieran tener cualquier orientación o patrón, como ejemplo se ilustra una sola y simple hilera de hoyos. En definitiva, tenemos que tener en cuenta al hacer los agujeros que deben quedar perpendiculares al centro del aparato y que en realidad podemos hacer este invento con una o con varias hileras de hoyos.
El número 4 muestra un alambre o puñado de alambres los cuales recogen y transportan la energía de salida del generador. Típicamente este alambre está compuesto de cobre aislado, aun cuando otros materiales como el aluminio, hierro, materiales dieléctricos, polímeros y materiales semiconductores pueden ser usados. Puede verse en la figura 1 y en la figura 2 que el alambre 4 pasa alternadamente a través de hoyos vecinos, formados en el núcleo 3. La ruta tomada por el alambre 4 ondula conforme pasa en dirección opuesta a través de cada hoyo adyacente. Si se usa un número par de hoyos, el alambre emergerá del mismo lado del núcleo por el que entró. Una vez llenados todos los hoyos, los extremos de alambre resultantes pueden enroscarse formando las terminales de salida del generador, mostrado con el número 5. El alambre de salida 4 puede también pasar múltiples veces a través de cada hoyo del núcleo, aun cuando el patrón de devanado no sea necesariamente ondulatorio. Esta forma básica es la que se muestra como ejemplo. Existen muchas conexiones efectivas. Esta ilustración muestra la más simple. En definitiva, podemos hacer el invento de múltiples maneras y a modo de ejemplo lo que estamos viendo es quizá la más simple de hacer. En la figura número 6, mejor dicho, el número 6 de la figura 1, 2 y 3, indica una ilustración parcial del devanado de entrada o bobina inductiva, usada para mover los campos de los magnetos permanentes dentro del núcleo. Típicamente esta bobina envuelve el núcleo, enrollándose a su alrededor. Para el núcleo toroidal mostrado, la bobina se asemeja a los devanados exteriores de un inductor toroidal típico, un componente eléctrico común. Para propósitos de claridad, solo unas cuantas vueltas de la bobina 6 se muestran en cada una de las figuras 1, 2 y 3. En definitiva, aunque solo aparecen unas cuantas vueltas, hay que hacer un bobinado mucho más elaborado, porque si no el invento no va a funcionar. Lamentablemente esta patente no nos clarifica cuántas vueltas hay que dar y nos deja bastantes incógnitas. En la práctica esta bobina se puede cubrir el núcleo entero o bien solo secciones específicas de él, incluyendo o no los magnetos. La figura número 2 muestra el mismo generador eléctrico que la figura número 1 viéndolo desde arriba, como si fuera transparente, de modo que las posiciones relativas de los hoyos del núcleo, mostrados con líneas punteadas, la ruta del alambre de salida 4 y las posiciones de los magnetos se clarifican. Las pocas vueltas representativas de la bobina de entrada 6 se muestra en rojo en la figura 2. Bien, pues hasta aquí hemos leído prácticamente casi toda la parte de la patente o del trozo de patente del que disponemos, porque en realidad creo que hay una patente un poquito más larga, más explicativa. Y como hemos visto, el desarrollo del invento parece bastante sencillo. Desafortunadamente, lo que nos deja en duda esta patente son algunos datos técnicos, como por ejemplo el número de vueltas que debe tener el devanado de entrada, el de entrada de corriente. Tampoco nos da medidas exactas del toroide, pero nos deja una gran libertad a la hora de crear este aparato. En definitiva, creo que es un invento súper interesante, muy a tener en cuenta y que habría que intentar replicar porque estamos hablando de un generador eléctrico permanente sin partes móviles, lo cual facilita mucho su funcionamiento. Así que nada, de momento lo voy a dejar aquí. Hay algunas cosas más que leer de esta patente, que se podrían intentar buscar algo más de información, pero con lo que hemos leído hasta ahora ya hay suficiente información para intentar hacer una réplica. Si os interesa que siga haciendo vídeos sobre este aparato y que intente hacer una réplica del mismo, dejármelo en los comentarios, puesto que aquellos inventos que reciban más comentarios de apoyo seguirán siendo desarrollados en este canal. Y como veis, tenemos ya varios inventos de los cuales hay gente interesada. A mí particularmente este me gusta mucho y espero vuestros comentarios y vuestras respuestas para ver si seguimos o no con su desarrollo. Así que de momento lo dejamos aquí y nos vemos en otro vídeo tutorial.